Ya estamos. Buenos días a los que se están uniendo a esta segunda charla de este tercer día del Export Regional Summit, primer congreso virtual de exportadores que incluso tiene un alcance regional. Ya en la primera charla estuvimos con un expositor que estaba en Managua, ahora con don Nelson Vanegas, que él está en El Salvador. Esta es una de las ventajas y de las cosas bonitas que permite pues esta nueva realidad en la que estamos. Hemos también tenido expositores en Colombia, en México, en los Estados Unidos, en España. Así que pues ha sido un congreso bastante beneficiado por ese aspecto. Hemos tocado los 3 días el tema de la logística, cómo hacer una logística más eficiente, cómo hacerla de una manera más segura, cómo disminuir el riesgo de una contaminación en las cargas, pero también todavía hay mucho que podemos hacer para fortalecer la logística, especialmente a nivel centroamericano, cómo podemos trabajar más en conjunto, tanto las empresas como el sector público, para que sea más fácil el transporte de las mercancías en nuestra región centroamericana. Para eso tenemos a un especialista en este tema, don Nelson Vanegas, que como les decía, él está en este momento en El Salvador, conoce muy bien la realidad de lo que sucede en Centroamérica con respecto a cómo funciona el manejo, el transporte de las mercancías que comercializamos. Para nosotros, y me refiero a nivel de Costa Rica, Centroamérica, es uno de nuestros principales destinos de exportación y la mayor parte de estas cargas van por vía terrestre hacia los demás países, a Nicaragua, Guatemala, Honduras, así que por supuesto necesitamos, para no perder competitividad, que podamos hacer una buena logística, igual de todos los productos que recibimos de los otros países de la región. Así que, don Nelson, buenos días, espero que esté muy bien allá. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda charla, en este día de congreso. Don Nelson, le vamos a ceder la palabra para que usted pueda presentarse mejor y pueda ya avanzar en su presentación y pues desarrollar lo que usted tiene preparado para hoy. Muchísimas gracias, don Nelson, bienvenido. Encantado, un gusto, un saludo a todos los amigos de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá y de cualquier parte del mundo que nos está viendo. Un saludo muy cordial y esperando pues que esta charla que vamos a dar les pueda permitir el seleccionar y el mejorar sus costos logísticos en todo Centroamérica. Yo quiero poner la presentación ahora, por favor. Si me puede poner la presentación, Michael. Gracias por esa confianza en nosotros y poder compartir ese proceso de transporte que podemos desarrollar, ¿verdad? Usted puede compartir la presentación para que todos podamos verla. Ahí está, muy bien.
Perfecto. Y nada más es darle la vista completa. Gracias, Michael. Y vamos a hablar un poco de cómo hacer la logística y el transporte en Centroamérica, cómo hacerla más eficiente. Y quiero iniciar esta charla hablando un poco acerca de la integración centroamericana y la movilidad logística que hemos tenido. Esta es una política que ha sido aprobada, es un marco regional de movilidad y logística de Centroamérica que contempla diversos ejes sectoriales que rigen el funcionamiento de los modos de transporte y determinan el desempeño logístico de la región. Asimismo, establece lineamientos estratégicos. Cada uno de estos ejes define visiones, objetivos a largo plazo, áreas de intervención y acciones prioritarias correspondientes. Dentro de los ejes transversales tenemos el ámbito productivo y del comercio, que es donde todos los exportadores son parte de ello, y los servicios de movilidad de personas. Y además, esta política contempla ejes sectoriales que habla de la gestión coordinada de fronteras, que es un tema que vamos a tocar esta mañana, servicios aeronáuticos aeroportuarios, servicios marítimos, el ferroviario y el servicio de infraestructura vial y de transporte terrestre, que también vamos a compartir un poquito de este tema, y el servicio de logística urbana. Estos son los ejes con los que esta política ha venido desarrollándose a nivel centroamericano y que tiene desafíos enormes. Pero dentro de la gestión de fronteras, quisiera contarles que tenemos un posicionamiento de Centroamérica del número 79 en cuanto al comercio transfronterizo en base a 100 países, donde se determinan los puestos fronterizos. Contarles que actualmente el costo del transporte de una tonelada de productos por kilómetro en Centroamérica es de 17 centavos, 8 veces superior al que se paga por el mismo concepto en Estados Unidos, que es de 2 centavos. Y algo que llama muchísimo la atención es que el 55% mayor que el que reporta un país de África que se llama Burundi, que tiene 11 centavos, lo que definitivamente ha preocupado a los gobiernos, y por eso mandataron los presidentes a aprobar que en octubre del 2015 el que se desarrollara una estrategia centroamericana de facilitación de comercio con énfasis en la gestión de frontera específicamente. Al iniciar esta reforma, estos pasos fronterizos de la región, 3 áreas de ejes de modernización que hablaron, que era la eficiencia operativa de los puestos fronterizos, además la modernización del marco normativo en materia aduanera, migración, sanitaria y de seguridad, y el fortalecimiento institucional comercial en los puestos fronterizos específicamente para que hubiera mayor eficiencia. Ese es el planteamiento en cuanto a la gestión de fronteras. Y sobre el tema del servicio de infraestructura vial y transporte terrestre, tenemos el puesto 83 de 140 países. Es la posición de Centroamérica en la calidad de la infraestructura específicamente. El Consejo de Ministros tiene una agenda estratégica que habla del corredor del Pacífico, que habla de la red internacional de carreteras centroamericanas, que habla de la modernización de las infraestructuras en las zonas fronterizas y plataformas multimodales. Y en el cuarto punto de la agenda está la adopción de medidas para efectos de cambio climático y garantizar una resiliencia en la frecuencia de los desastres naturales. Y esto es lo que habla la política de movilidad y logística y las estrategias de los gobiernos a nivel regional. Y yo quería solamente traer unos datos importantes acerca de la balanza de exportación e importación a nivel regional, no es extrarregional, sino es a nivel de todo Centroamérica, en la que en los últimos 3 años, del 2017 al 19, pues para muchos países ha venido un crecimiento importante en cada uno de los años, ¿verdad? Hasta el 2019. Y para otros países, como Costa Rica, por ejemplo, que son leves los crecimientos en cuanto a exportaciones principales. En cuanto a importaciones, también hay un balance que para algunos países es negativo y para otros es positivo.
como es el caso de El Salvador, Nicaragua y Honduras, que es positivo el balance, pero para países como Panamá, Guatemala, Costa Rica, son balances negativos en cuanto a lo que es la importación y exportación centroamericana. Pero el dato importante para los exportadores es qué ha sucedido este año 2020, que es un año totalmente diferente a lo que nosotros hemos tenido en los años anteriores por el tema de la pandemia, y qué ha pasado en este año 2020 y qué va a pasar más adelante. Bueno, observamos que Guatemala ha tenido un crecimiento importante, pero los dos países que han tenido disminuciones es El Salvador, con un 25.4% al mes de julio, estos datos son a julio, y una disminución también de Costa Rica de 1.5%. Han sido los dos países con mayor afectación por las políticas internas propias de cada país. Diferente en Guatemala, diferente en Honduras y diferente en Nicaragua. Esto nos lleva a contextualizar cuál es la situación actual del transporte por carretera, que es el tema que nos aqueja esta mañana. Y alguna de las generalidades está en que Centroamérica posee una red de carreteras de 126.000 kilómetros, de los cuales 6.525 son del sistema regional centroamericano. El 43% de esta red está en buenas condiciones, apenas el 43% en condiciones regulares, que incluye tramos no pavimentados, ¿verdad? Todos los países cuentan con diferentes planes logísticos o planes nacionales de transporte que impulsan corredores de prioridad logística, impulsan proyectos de corto plazo, mediano y largo plazo, en los cuales se ha concluido apenas el 10% de todos estos proyectos, por lo que se puede observar la deficiencia en cuanto al transporte de carretera. Y existen 3 pasos fronterizos que tienen puentes con baja capacidad. Y dentro de estos puentes está la frontera de Pedro de Alvarado de la Herradura y Valle Nuevo y Las Chinamas, que son las fronteras entre El Salvador y Guatemala, pero son pasos hacia el norte o hacia México y hacia Guatemala específicamente, y desde luego del norte hacia el sur son 2 fronteras importantes para ello, pero que por los puentes que tienen con esa baja capacidad, hacen un cuello de botella en cada una de ellas. Y también en Costa Rica, entre Costa Rica y Panamá, en Zixaloa y Guavito, también tienen una situación de puente que debe de ser atendida. Esto nos lleva a conocer un poco acerca del costo logístico en Centroamérica, para que tengamos una idea de lo que está sucediendo y cuáles son las causas y cuáles son los impactos que tiene este costo logístico. Algunas causas es la difícil infraestructura de transporte, o sea, es un déficit enorme, como el que acabamos de ver, de que el 43% está entre buenas y regulares condiciones, lo que genera un impacto enorme. La limitada gestión coordinada en fronteras, que a pesar de que existe una agenda y a pesar de que existe una política de movilidad, pero se ha quedado nada más escrita, pero no ha habido acción sobre la política misma de movilidad y logística. La deficiente infraestructura logística que tienen las fronteras también es otra de las causas del costo logístico. Y esto ha generado que Centroamérica, el costo logístico para movilizar carga sea uno de los más elevados del mundo. Hasta 3 o 4 veces más alto comparado con Estados Unidos o la Unión Europea. Y esto no es causa de nosotros como los empresarios, sino que es causa de las condiciones de la infraestructura, de las condiciones de los procedimientos, de las condiciones que han venido dando, porque la logística y el transporte y la exportación y la importación requieren una atención y un apoyo directo a facultades que tienen nuestros gobiernos. Y esto, sobre costos, se añade la estructura de costos de las mercancías que están hechas en Centroamérica, que están puestas al consumidor final, las cuales pueden representar hasta un 40% en su estructura de costos.
lo que es preocupante, impactando definitivamente la competitividad, la productividad y desde luego el acceso a los mercados. Por eso es tan importante el tema. Bueno, CEPAL, el BID, el Banco Mundial, la misma SIECA, habla que el costo logístico de trasladar un producto en Centroamérica es ineficiente y además sobreelevado. Y esto bajo 6 aspectos. 1, el paso de frontera, que tenemos retrasos hasta 48 horas, que creo yo que no debería ser hasta 48 horas, porque esto es un dato de SIECA, por ejemplo, sino es desde 48 horas en algunos casos. La velocidad promedio que tiene un vehículo de carga es del 18.6 kilómetros por hora. Se puede imaginar el tiempo que tenemos, el costo de 17 centavos por tonelada por kilómetro recorrido, lo que hace enorme el costo del transporte. La mayoría de medios de transporte posee retornos vacíos, quiere decir que va cargado y regresa vacío, lo que hace también que el costo sea mucho más alto. La débil inversión en infraestructura, que es menos del 3% a nivel de todo Centroamérica, y el costo de seguridad, que ahora se ha vuelto el 22% del valor del flete, el tema de la seguridad que se tiene. Nos lleva a tener un índice sobre desempeño logístico en Centroamérica que es de 2.72 de 5 que teníamos, o sea, apenas un poquito más de la mitad. Y esto pues nos genera una oportunidad de mejora en los servicios logísticos de alto valor agregado. Y sumado a todo esto, el impacto de las políticas públicas en Centroamérica durante esta pandemia. Y aquí, con todo respeto, pero un país que hizo generar una dinámica a nivel regional de aspectos recíprocos fue Costa Rica, cuando se tomaron medidas basadas en una cantidad de resoluciones en el tema de migración, en el tema de acceso, en el tema de cómo realizar las cargas y obligar a toda la gente a ir a almacenes fiscales determinados, el ponerle GPS a los vehículos, a cada camión que entraba y tenía que pagar un costo, una falta de homologación en un montón de cosas que todavía está. Y aquí podemos hablar de Costa Rica, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ahora se ha invertido porque ha venido quitando algunas disposiciones que tenía, ahora las ha anulado. De hecho, esta semana ha anulado algunas que está cediendo sobre todo lo que impuso. Pero, ¿qué sucede con los demás países? Los demás países hicieron excepción para Costa Rica con medidas recíprocas. Y esto a los transportistas costarricenses les está pesando enormemente este tipo de decisiones, porque no pueden cargar en los países centroamericanos, en la mayor parte de países centroamericanos. Los tiempos de estadía se acortaron. Costa Rica llegó a establecer tiempos de estadía de 3 días, que es casi imposible para un camión ir a dejar una carga y salir cargado. Entonces, ahora todos los países determinaron mantener el CA4 con una libertad diferente a la de Costa Rica, que ha traído costos para todo el mundo increíblemente. Y me imagino que para los empresarios costarricenses ha sido mayor la afectación después de la imposición de estas políticas que están fuera del contexto del marco jurídico legal regional. Y esto nos lleva a impactos. ¿Qué impactos ha tenido estas políticas públicas en Centroamérica? Primero, un incumplimiento y abuso del marco jurídico regional, que fue tocado, transformado. Luego, los procesos de facilitación se han vuelto más deficientes. Los tiempos excesivos en fronteras. ¿Cuánto tiempo pasó la mercancía en la frontera de Costa Rica, Panamá y Costa Rica, Nicaragua? Que hubieron paros en fronteras, una pérdida enorme a pesar de la situación que se estaba viviendo. Las demoras en la ruta hacia Costa Rica y viceversa fueron enormes. ¿Y qué ha generado el impacto de desmotivación empresarial de llevar mercancía hacia el sur o del sur llevarla hacia el norte? El incremento de riesgos de circulación y pérdidas, la desmotivación del personal, de los pilotos de querer
ir a hacer un viaje a Costa Rica cuando sabe que se va a tardar días, cantidad de días. Entonces hay una desmotivación no solamente empresarial, el riesgo es mucho mayor y desde luego los costos adicionales en Costa Rica en el tema de seguro, en el tema del GPS, ya que estos dos rubros se pagan en cada uno de los países centroamericanos y había que duplicar ese costo yendo a Costa Rica. Todos estos impactos generan un incremento de costos de movilidad y logística. Ahora, yo quiero compartir con ustedes en este momento una gestión de transporte en la logística, que creo que puede ser una alternativa importante para Centroamérica y para todos los empresarios exportadores en el tema de que esta gestión representa elementos más importantes del costo logístico para todas las empresas. Y los desplazamientos de cargas suponen al menos un tercio o un 33% de los costos totales de distribución logística. Por tanto, nos obliga a realizar una selección adecuada de una estrategia de transporte. Nos obliga a crear una ventaja competitiva a través del servicio y ver una ventaja competitiva a través del servicio de transporte. Desarrollar una gestión acorde a tiempos de tránsito y variabilidad de los tiempos de tránsito también. Una buena gestión requiere 4 aspectos importantes: la rapidez y la fiabilidad, la seguridad, el aliado y no un simple proveedor, y el justo a tiempo, desde luego que está implícito. Y una buena gestión nos lleva a tener beneficios como mantener menores niveles de inventario por el aumento de la fiabilidad y seguridad del transporte y programaciones de disponibilidad de productos en coordinación con el transporte. Ahora quiero compartir 4 pasos importantes para una buena gestión del transporte en la logística. Uno de ellos es la elección del transporte y por eso pongo aliado o proveedor. ¿A qué se refiere con aliado y proveedor? Esta es una elección que se basa en multitud de criterios, entre ellos está el costo. Para muchos, el tener el proveedor solamente es el costo. Para otros, la fiabilidad, la seguridad, las características inherentes de lo que se debe transportar, o sea, el tiempo disponible, la seguridad, la distancia, el destino. Esto nos ayuda definitivamente a poder elegir el transporte correcto que debemos de buscar. Y desde luego, muchos se preguntarán, ¿mal necesario o socioestratégico? ¿Qué realmente? Y en muchos países se toma a los transportistas como un mal necesario y no como un socio estratégico. Lo cierto es que parece un error, pues cuando el mundo digital está imponiendo tiempos de despacho de forma casi inmediata, ¿qué sucede? El transporte se vuelve cada vez más importante. Y en todas sus formas, sobre todo en el despacho de productos terminados a clientes finales. No solo es el transporte que debe de ser eficiente, porque también al acelerar el despacho en esa etapa final, obliga a que la cadena sea más eficaz, tanto en el despacho de la materia prima o de la exportación para que lleve el producto, como el abastecimiento también. Y por eso es importante este primer paso de la elección del transporte y valorar qué necesito. ¿Necesito solo un proveedor que me lleve el producto o necesito un socio que cumpla con todas las condiciones que necesito que el producto requiere? El segundo paso es la programación y diseño de las rutas. En este paso, la tecnología o el control informático es fundamental por el número de ítems, con el número de destinos, su localización, los tiempos de carga y descarga, los tiempos de tránsito, los tipos de vehículos disponibles que se tienen,
optimizar el recorrido, programando los descansos en el punto justo o en el que no afecte las entregas, preavisando a los destinatarios de la entrega aproximada de su contenido. Y esto puede tenernos ahorros del 40% en costos de lo que es el tema de expedición de la carga. Un tercer paso es la elección del vehículo adecuado. ¿Por qué la elección del vehículo adecuado? Porque una ruta va a ser más eficaz si se realiza con el vehículo más grande posible o con el vehículo refrigerado que necesite, aprovechando el espacio, si es el tamaño de la carga y su peso máximo admitido. O sea, es un tema de volumen y es un tema de peso para poder elegir un vehículo. Porque un vehículo grande y usted va a llevar poca carga, le van a cobrar lo mismo que un carga poco o mayor número de carga. Los sistemas de gestión actuales conocen la capacidad máxima de los vehículos o remolques que las compañías tienen disponibles, ya sea propios o subcontratados. Y con todos esos datos va a realizar el cálculo de cubitaje, el cálculo de volumen para su carga versus el espacio de almacenamiento en el vehículo para la elección del vehículo óptimo. Y finalmente, otro cuarto paso importante en la gestión del transporte en la logística es la consolidación del envío. Y esto es para un mensaje para los exportadores pequeños, porque el exportador grande tiene que mandar cantidades de toneladas de carga, pero hay exportadores pequeños que necesitan enviar su carga, pero no necesitan un camión grande y la consolidación del envío es sumamente importante. En este punto se destaca cuando nuestro sistema de almacén también dispone de toda la información necesaria y puede proponer sacrificar tiempos de ejecución en otros procesos en favor de la orden de carga y de su consolidación. El almacén debe trabajar para que el muelle de carga vaya depositándose en el orden que debe de ser introducida en el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que la última carga va a ser la primera en descargarse en el primer punto de entrega. Estos 4 puntos para la gestión del transporte en la logística van a contribuir a reducirle sus costos a todos los exportadores y a todos los importadores. Yo quiero hacer otras consideraciones, como es el tema de la tecnología de gestión que configure y crear la documentación necesaria para cada tipo de transporte, que también es importante. Y ya voy a hablar de algunos desafíos para terminar esto. El tema del cross-docking, es un sistema de distribución en el que la mercancía recibida no es almacenada, sino solo preparada en forma inmediata para un envío para enviarse, ahorrando los excesos de manipulación, el almacenamiento, los riesgos, el tiempo y los costos innecesarios. El otro tema es el justo a tiempo o el just on time. Este concepto resulta inconcebible sin una adecuada gestión de transporte. Es importante estar informados en tiempo real de la trayectoria que sigue nuestro transporte, del momento en que las unidades de carga son descargadas en el muelle de distribución y en el momento que se distribuyen y entregan en el punto de uso. Otras consideraciones también es la gestión del transporte automatizada en alianza. Esto puede ayudar a mejorar trámites administrativos, reducir tiempos de espera, optimizar espacios de carga disponibles y agilizar rutas de distribución. Debemos de optimizar el transporte enfocado al ahorro de costos, por ejemplo. La fiabilidad de nuestro transporte mejora el nivel de servicio que nosotros como exportadores ofrecemos. Un producto que no consigue llegar a manos del cliente en el lugar y en el momento en que el que éste lo necesita pierde valor y crea insatisfacción. O sea, por eso es importante el tema de la alianza con el transporte que le lleva su mercancía. El transporte socio o aliado. Y aquí hay que poner especial atención en esa correcta decisión de la gestión del eslabón de la cadena de suministro. Puede evitarlo y colocarnos a la cabeza de nuestro sector de la actividad.
Y quiero finalizar con algunas reflexiones y desafíos finales que tenemos. Y en base a lo que estamos viviendo actualmente, se estima que la demanda comercial mundial sin restricciones podría caer entre el 13 al 22% en este segundo semestre de 2020, cifra que se compara con lo que sucedió en el 2008, que fue del 5%. Imagínense, si hablamos del 13 al 22%, lo que va a suceder en Centroamérica y el mundo. El impacto según el producto y el modo y la geografía son los efectos de la crisis que van a hacer variar considerablemente, mientras que la forma y la duración van a ser determinados por el cambio de oferta y demanda producidas por la recesión que se está teniendo. Las rutas comerciales, las diferentes rutas comerciales también van a variar significativamente por el desarrollo del COVID en cada país y según la ruta de transporte, como lo hemos estado viviendo en todo Centroamérica. El conocimiento en tiempo real es un desafío enorme. El tema de la tecnología de datos, el tema de herramientas y técnicas que ofrecen ventajas de incorporar conocimiento casi en tiempo real. Esta tendencia de la demanda, de los procesos, para la planificación, para remodelar actividades y buscar oportunidades estratégicas es importante. El ferry, se ha hablado mucho del ferry entre El Salvador y Costa Rica. Es una opción para iniciar un transporte de corta distancia marítima. Personalmente he trabajado en el tema del ferry sobre ese tema desde hace muchos años. El desafío que hemos podido apreciar a lo largo de los años en este proyecto es su costo. ¿Cuál va a ser el costo? ¿Cuánto va a costarle a los exportadores o a los importadores este ferry? La rapidez en que realmente va a tener, la eficiencia y la implementación de la cadena de abastecimiento con el ferry. Son aspectos importantes que deben de tomarse en cuenta, son desafíos que se tienen. Yo creo en esos desafíos, creo que hay que hacerle frente a esos desafíos importantes. El tener una carretera en el mar es mucho mejor con las condiciones que tiene actualmente Centroamérica, aunque creo importante es que hay desafíos enormes como países en la región centroamericana. Y el compromiso con el marco jurídico regional, su cumplimiento es vital para la integración centroamericana, que es una oportunidad enorme que hemos podido visualizar, tanto para importar como para exportar. Es importante el desafío de eliminar todas las medidas restrictivas de todos los países de la región para crear un ambiente de eficiencia en la logística. Y esto no lo podemos hacer separadamente, tiene que hacerse todos los países. Además, en este tema debe haber una prioridad y la prioridad debe ser el transporte. En todo lo que restringe la libertad de tránsito, carga y descarga en toda Centroamérica, nos afecta a todos. Afecta a la cadena de abastecimiento desde el principio hasta el fin. Por eso es importante que a nivel regional se le dé la prioridad del transporte para la movilidad en la política de movilidad. La simplificación de documentaria entre las declaraciones. Si ustedes se dan cuenta, tenemos más declaraciones y cada declaración nueva es más burocracia. Por lo que debe de apostársele a un solo documento, que es la mejor estrategia. Ahí debe de enfocarse. Un solo documento es la mejor estrategia. Porque cada documento genera una burocracia particular. Tanto en el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, con los fitosanitarios, la aduana, la migración. O sea, cada documento es una burocracia. Debe de apostársele a un solo documento. Además, todos los camiones, todos los exportadores, todos los importadores, todos están registrados ya. Debe apostársele a un solo documento. La facilitación plena para un mayor consumo en nuestra gente en Centroamérica es un desafío. Pero además es el camino a la competitividad. Si mejoramos nuestros costos, si mejoramos nuestro consumo con los productos propios del mismo Centroamérica, vamos a generar competitividad en la región y competitividad en el mundo. El servicio de 24 horas. Todo el mundo, en todas partes del mundo, tiene atenciones de 24 horas. Nosotros no, en Centroamérica. ¿Cuándo vamos a tener una atención de 24 horas? Y sobre cada aspecto hay un pero.
Pero creo que ya lo hemos hecho. Cuando las fronteras están llenas, dan atención 24 horas y se desalojan. Una vez desalojadas, vuelven a sus horarios establecidos. Y finalmente quiero terminar con el tema de la Unión Aduanera. La respuesta en Europa fue la Unión Aduanera. La respuesta en Centroamérica debe de ser la Unión Aduanera. Hacerla realidad. Hacerlo realidad integraría y facilitaría un comercio eficiente y además de eficiente, codiciable. Seríamos codiciables en Centroamérica. Yo quiero agradecer y terminar con una reflexión que a mí me encanta tanto, que dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto quiere decir que continuemos sembrando para nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y de la mano de Dios, definitivamente vamos a llevar frutos de justicia al mundo. Así es que quiero agradecer nuevamente a Cadexco y me pongo a sus órdenes para alguna pregunta o algo que ustedes requieran de mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nelson. Un momento, don Nelson. Muchas gracias, don Nelson. Yo creo que ha hecho un análisis excelente sobre la realidad de la logística centroamericana, que tiene que ver con tema político, que tiene que ver con temas comerciales del sector privado, de las empresas. Sí, es lamentable algunas de las cosas que usted mencionaba que se han generado en el marco de esta crisis. Importante reiterar que siempre, pues desde Cadexco y FECAESCA hemos buscado que haya una dinámica normal y lo más eficientemente posible de todo el transporte de mercancías. Hoy en este mismo afán y con este mismo interés vamos a tener un panel de cierre con los ministros del área, ministros ya sea de comercio exterior, de industrias, de economía, todos relacionados con este tema y esperamos que este tipo de espacios que buscamos abrir pues generen esos canales de comunicación que al final de cuentas se reflejen en una mayor integración y en mejores resultados. Don Nelson, de lo que usted mencionaba, hizo ahora una lista de elementos muy importantes, como por ejemplo ver al transportista más como un socio, incluso hizo algo ahí como una frase como de no verlo como un mal necesario, por ahí más o menos estaba lo que usted dijo. El tema de la programación de las rutas, usar un vehículo adecuado, la consolidación del envío, y ahí hizo énfasis para los exportadores que no manejan tantos volúmenes, el enfocarse al tema de la consolidación de carga, y que al final de cuentas, pues todo eso tiene que ver con el valor, con la propuesta de valor que se está ofreciendo, con la cadena de valor a nivel centroamericano, y ahora vamos a tener otra charla de eso. Don Nelson, muchísimas gracias. Por acá veo que tenemos algunas consultas, tenemos todavía unos minutos. Por acá dice que si la falta de un solo documento es deficiencia de voluntad política. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo pienso que sí, ¿verdad? Cada documento tiene un interés y el interés es económico muchas veces. Ya, como expresaba, todos estamos registrados. Empresarios exportadores, empresarios importadores, agentes aduanales, transportistas, todo está amarrado actualmente. ¿Por qué no hacer un solo documento? Y estoy, quizás decirle, lo más importante es que los gobiernos establezcan los procesos y debe de establecer un solo documento. Pero ahora hay un FAUCA y hay una DUCA y hay una DUCA-T. ¿Por qué no una sola DUCA? Y ya, o sea, definitivamente ese es importantísimo. Un solo documento va a reducir la burocracia
que tenemos internamente en cada país y en las fronteras que muchas veces llevan. Por acá comenta doña Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coespor y que nos ha apoyado en algunas de las charlas, que transportistas y empresarios deben estar muy de la mano para tener mejor competitividad. Creo que usted lo señalaba también, que hay que ver al transportista como un aliado, como un socio en todo este proceso logístico y de competitividad de las empresas. De hecho, hay criterios para seleccionar a la empresa de transporte que va a ser su aliado. Y si empezamos así, vamos a empezar a bajar costos, que es lo que todos queremos. El que entrega la mercancía por parte del exportador, ¿quién es? Cuando es fuera de su país. Es el empresario del transporte con su piloto. Él es el que le entrega la carga a la gente que usted se la manda. Entonces al final se vuelve parte de su empresa, se vuelve parte de su cadena completa. ¿Y qué es mejor? Tener un socio que usted pueda controlar, que pueda probablemente hasta llevar su misma camiseta como empresario y como de su propia empresa. La satisfacción del cliente va a ser mayor, la competitividad va a ser mayor. Definitivamente creo que ese es el camino que debe de tomar lo que son las exportaciones específicamente. Llama mucho la atención eso que usted señalaba de que cómo ha costado que llegue a haber un servicio en las diferentes aduanas que sea de 24 horas, ¿verdad? Algo que pareciera ser ya en el año 2021 prácticamente, de algo que debería ser un hecho y todavía con algo tan básico como nos hace falta todavía mejorar en esos aspectos. Don Nelson. Claro, mire, los gobiernos tienen costos en otras cosas que podrían ser, si quieren apoyar el comercio regional, deberíamos de tener servicio 24 horas. Hacer un sacrificio de servicio 24 horas y brindar la seguridad. Eso cambiaría rotundamente el paso fronterizo y no acumular el montón de vehículos en la noche y al día siguiente empezar a despacharlos. O sea, son cuellos de botellas que son generados en nuestras fronteras y eso puede ser eliminado con un servicio de 24 horas. Cuando usted tiene un aliado, el aliado tiene GPS, conoce dónde está su carga, por dónde va, qué problemas ha tenido o no tiene problemas, y en 24 horas su carga estaría llegando, no al just on time que todos hablamos, pero a un término de tiempo que nos haga más competitivos, para que el producto esté en el lugar preciso para ser vendido y para poder generar mayor productividad para cada uno de nosotros. Mayor productividad, menor costo, definitivamente. Don Nelson, nos vamos a quedar con eso. Es posible, o sea, hay muchos desafíos, como usted mismo lo señaló, pero con la suficiente voluntad, tanto del sector público como privado, creemos que se pueden ir alcanzando y superando esos diferentes desafíos para que tengamos una mayor productividad y una mayor competitividad. Estamos en el mismo vecindario y tenemos que hacer que ese transporte sea fluido y así todos los sectores van a ganar. Don Nelson, muchísimas gracias. Ha sido una excelente presentación que usted nos ha compartido hoy. Esta presentación, les recordamos, va a estar en la página exportacentroamerica.com. Ahí pueden ingresar y pueden volver a repasarla, pueden volver a ver la charla. Don Nelson, si gusta, podemos concluir. No, bueno, muchas gracias a todos los exportadores de Centroamérica. Decirles que debemos de cambiar esos paradigmas, darles ese mensaje de unidad, que nos hace más fuertes cada día. Y desde luego estamos también a sus órdenes para servirles en algo que yo pueda. Están mis datos y con mucho gusto nos gustaría conocernos y poder dar soluciones importantes que bajen nuestros costos y seamos mayor productivos. Esto, desde luego, con la ayuda de Dios, y que Dios me los bendiga y muchas gracias por todo. Encantado. Muchas gracias, don Nelson. Y aquí en Cadesco vamos a quedar
como un enlace, como un puente, por si más exportadores quisieran entrar en contacto con usted, y más bien esperemos que tengamos otras oportunidades como esta, otros espacios donde podamos tratar estos temas y sobre todo con una intención de aportar y desarrollar soluciones. La siguiente charla la vamos a iniciar en unos 2, 3 minutos. Hay un tema que es transversal, que ha cambiado el mundo, que es el COVID-19. Aquí ya hemos tenido algunas experiencias, entonces vamos a analizar con un doctor especialista en este tema de cómo las empresas deben enfrentar estas situaciones, cuando salen casos positivos, cuando esto afecta la productividad de las mismas organizaciones. Así que en 2, 3 minutos estaremos iniciando. Ya tienen acá el link, en el chat se los pusimos el link por si gustan entrar a esta otra charla, y recordarles que hoy finalizamos con un panel con los ministros centroamericanos a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias.